Vale, buenas tardes compañeras, buenas tardes compañeros. Una nueva tarde de sábado, una nueva tarde sin llover, una nueva tarde bien acompañados y una nueva actividad del Círculo de Cultura. Vamos a ver, libertad de expresión la hicimos en el mes de marzo y de los invitados que están aquí habréis visto que algo ha vuelto a repetir. La verdad es que es un lugar en el cual dejamos a la gente que hable de lo que quiera. Creo que es el único sitio de Santander donde no imponemos censura. Y aún así no está muy solicitado. Pero esperemos que todo esto vaya cundiendo. Como nos atañe directamente, haciendo un repaso breve, porque los invitados son los que van a hablar hoy, voy a leer dos artículos de la Constitución, de esta que se habla tanto de ella, que atañe directamente a cultura. Y que son el 44, por supuesto, que son los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Y el artículo 46, los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos, para que conste en acta. Y en segundo lugar, hablando de libertad de expresión, porque también de eso habla la Constitución, por ejemplo, brevemente, artículo 16, se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto. Y añadido, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bueno. Artículo 17, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. 17.2, la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario y en todo caso en el plazo máximo de 72 horas. Artículo 20. A expresar se reconocen y protegen los derechos de difundir libremente también pensamientos, ideas y opiniones mediante palabra, escrito o cualquier otro medio de reproducción, por ejemplo, cartón. También se reconocen y protegen los derechos a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Y por último, la ley regulará la organización y el control de los medios de comunicación social, así como solo se secuestrarán publicaciones, grabaciones y otros medios con resolución judicial. Como preámbulo, no está mal. Los invitados son Luis Gonzalo Segura, que nos hablará del ejército y de todo lo que da de sí. Jairo, compañero nuestro, músico, pianista, pero hoy viene como gitano. Y Alba González, activista y feminista. Bienvenidos a los tres. Como queráis. Venga, pues empieza a hablar. Alba. Venga, pues abro yo fuego, más que nada para empezar dándoos las gracias por invitarme otra vez a estar aquí. Fue un placer estar en marzo hablando de libertad de expresión, gracias al Círculo de Cultura y a Elsa entonces. Y venía esta mañana en autobús desde Gijón y venía pensando que, jolín, esta primera charla en la que yo participé acababa de ser el 8 de marzo, veníamos con una energía muy concreta de las calles y con un contexto político que, al menos en apariencia, ha cambiado mucho para este 20 de octubre en el que estamos, ¿no? Ha sucedido una moción de censura, se supone que hay un nuevo gobierno y se han empezado a articular posiciones que a lo mejor no estaban tan claras hace ya algunos meses. Y lo que a mí me gustaría plantear, o sobre lo que venía pensando además últimamente con compañeras, es que más que con libertad de expresión nos estamos encontrando últimamente con libertad de mentira y con una exageración de discursos y de relatos sobre las cosas que no tiene nada que ver con la realidad y sobre todo que no necesita tener nada que ver con la realidad. Y me explico. Si una echa un vistazo a lo que están diciendo los partidos de la derecha y ahora por fin de la ultraderecha, se encuentra con la más absoluta perversión del derecho a la libertad de expresión, que básicamente es darse con la mentira descarada que pone en cuestión derechos humanos, legislaciones nacionales e internacionales, sin ningún tipo de rubor, sin ningún tipo de complejo. No creo que nadie se llevara a engaño y pensara que no había fascistas en este país todavía, pero desde luego ahora están como desatados, ¿no?, reivindicando su derecho a expresarse tal como son, etcétera, etcétera. Y bueno, en este juego
Me parece que es súper importante mantener unas coordenadas elementales vinculadas a esos derechos humanos, un poco a los hechos. Suena casi un poco hasta viejo, ¿no? Defender que en la esfera pública tenemos que intercambiar argumentos en base a hechos, y en ese sentido blindarse un poco ante el intento de la mentira por la mentira y de meter a calzador ciertos relatos de vida o de funcionamiento del país que no nos llevan a ningún sitio. Ha pasado otra cosa también desde este marzo, que claro, las personas que no sois de Asturias creo que os lo habéis perdido, que fue el apoteósico 8 de septiembre, Día de Asturias, donde tuvimos el primer acto oficial de la infanta. ¿Cuál es la que va a reinar? ¿Sofía o Leonor? Bueno, una de ellas, la más mayor, que siempre me lío, en Covadonga, ¿no? Porque es la conmemoración del reino de Asturias, los 1300 años de aquel reino, bla, 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 que poco que ver, obviamente, con la monarquía borbónica que entra en España en 1700, y sin embargo tuvieron una especie de festejo vinculado a autoridades eclesiásticas, autoridades militares, la niña dándole gracias a la santina para que la cuide a su familia. Bueno, estamos como en un escenario en el que, si ya en marzo hablábamos de lo precaria que es la libertad de expresión, pues yo en estos meses solo veo que obviamente no yo y más personas, ¿no?, empiezan a salir, a brotar esos discursos que la van a amenazar, y se nos plantea un escenario pues complejo, entre otras cosas porque, como ya han señalado varias analistas, cuando la derecha está fuera del poder considera que el poder es espurio y ha de reconquistarse, ¿no? En esos términos estamos. Así que creo que se nos vienen tiempos inciertos e interesantes para los que habrá que pensar bien, y sobre todo defender, o nos va a tocar volver a defender, cosas muy básicas vinculadas a los derechos humanos, vinculados a hablar con propiedad de las cosas y a no permitir que se pongan en cuestión pilares fundamentales de la democracia, que no somos, porque no lo hemos sido nunca, pero hemos estado más cerca otras veces de lo que parece que es el futuro. Y yo eso lanzaba, si luego queréis conversar al respecto de la libertad de expresión. Venía más positiva en marzo, pero porque el 8M dio mucha energía. El escenario parlamentario ahora mismo da algo más de miedo, con las elecciones a la vuelta de la esquina. Bueno, yo me presento, soy Luis Gonzalo Segura, he sido militar durante 13 años y fui expulsado, por denunciar corrupción, determinadas prácticas y en esencia por ejercer la libertad de expresión. Al final, los artículos por los que a mí me expulsaron de las Fuerzas Armadas no fueron por mentir o difamar o calumniar, sino porque mis manifestaciones públicas amenazaban o afectaban a la disciplina militar. Es decir, básicamente, en esencia, de forma muy burda, afirmar que mi jefe es un chorizo afecta a la disciplina militar. Sin embargo, que mi jefe sea un chorizo ni afecta a la disciplina militar, parece ser, ni afecta absolutamente a nada. Antes lo estaba comentando en la entrevista. En ese proceso en el que yo realicé múltiples denuncias en juzgados, en partes internos, etc., un general, para intentar que, como muchos otros mandos, para intentar que yo me callara, me llegó a ofrecer condecoraciones, básicamente lo que quisiera, ¿no? Y me llegó a decir que la corrupción que yo estaba denunciando era una coña para lo que él había visto en toda su carrera militar, y me relató los destinos en los que estuvo. Todo esto se hizo público, salió en un diario de tirada nacional, y ese general fue ascendido en 2 ocasiones desde entonces. Es decir, su carrera siguió camino al estrellato, y esta es la parte compleja. Al final, el denunciante de corrupción, la persona que ha ejercido la libertad de expresión, y además creo que con todo mi derecho, y bueno, ahora os contaré por qué esta misma semana estuve en Bruselas, en el Parlamento Europeo, y estuvimos además tratando de este tema, pues fui yo el expulsado, ¿no? Y esto es algo terrible, y creo que entre todos, de alguna forma, tenemos que empezar a ser efectivamente imaginativos y a buscar soluciones, porque no puede ser que los denunciantes de corrupción, alertadores, que son una parte de esa libertad de expresión por la que luchamos, sean reiteradamente maltratados, ¿no? Y esto es algo que debe cambiar. Esta semana estuve en Bruselas, gracias a Unidos Podemos y gracias a los europarlamentarios de Unidos Podemos,
Y gracias a los europarlamentarios de Esquerra Republicana de Cataluña, bueno, pues organizamos una reunión en Bruselas, y aparte también fui invitado por el grupo de los Verdes, el grupo de la izquierda que hay en el Europarlamento, a participar en una conferencia contra la corrupción. Bien, por suerte parece ser que hay una directiva de la cual se presentaron unas propuestas en abril, y que, si no pasa nada raro, porque este miércoles había rumores sobre si al final se iba a firmar o no, el día 22 de octubre, es decir, este lunes, no, el siguiente, se firmará una directiva que tendrá que ser implementada legislativamente en el año 2020, es decir, el 1 de enero del 2020, pero que a todos los efectos ya entrará en vigor en todos los países. Es decir, por ejemplo, en mis procedimientos jurídicos, si se firma el día 22, como el día 30 de octubre se resuelve una causa mía en el Supremo, podré obligarles a que necesariamente apliquen esa directiva, porque aunque todavía no estemos obligados a implementarla legislativamente, porque es un proceso largo, sí que estamos obligados a cumplirla, ¿no? Y esto es muy importante porque cambia el escenario, en este caso, de los denunciantes de corrupción y de los alertadores. Pero también es muy inquietante porque hemos estado, los denunciantes alertadores de corrupción, más de 2 años luchando por conseguir una ley de protección a los denunciantes alertadores de corrupción, y no lo hemos conseguido. A día de hoy la ley o el proyecto de ley está absolutamente empantanado, no hay manera de que salga adelante por diferentes intereses, y es algo, bueno, pues que demuestra hasta qué punto reiteradamente tienen que venir de Europa, que no es ni mucho menos la cuna de la democracia ni de los derechos, aunque no lo parezca, a solucionarnos la papeleta. Es decir, al final nosotros siempre vamos con excesivo retraso. Y por otro lado, algo que me preocupa, y lo digo abiertamente porque, bueno, yo soy de Unidos Podemos, me siento de izquierdas, me preocupa que los alertadores denunciantes de corrupción, en general, la libertad de expresión, no forme parte de la agenda política. Es decir, más allá de que efectivamente aquí en Cantabria, por ejemplo, se me ha invitado en muchos sitios, se me ha tratado muy bien, pero, bueno, por ejemplo, cuando ha habido que negociar una serie de, llegar a un acuerdo presupuestario con el Partido Socialista, los denunciantes de corrupción hemos estado en ningún sitio, ¿no? Esto es algo que a mí me preocupa, ¿no? La libertad de expresión no ha sido un elemento básico, una línea morada. Quiero decir, al final, o línea roja, es evidente que, hay que negociar, es evidente que Unidos Podemos hace lo que puede en función al peso que tiene, si tuviera más peso haría más, y esto es algo que además Unidos Podemos va a tener que luchar y trabajar mucho de aquí a las próximas elecciones, porque lo que ahora se ha conseguido, que me parece que es un gran éxito, a lo mejor dentro de 2 años, si el peso de Unidos Podemos es menor, pues tendremos que hacernos una idea que tendremos que retroceder. Y si el peso de Unidos Podemos es mayor, podremos avanzar. Al final, para que lo veamos claro, entre unos y otros, entre los 800 euros del salario mínimo interprofesional de uno y los 1.000 de otro, nos hemos quedado 900. Si ese peso, ese reparto de escaños en la izquierda varía, nos encontraremos seguramente con escenarios mucho peores en el futuro. Entonces hay que lucharlo. Pero más allá de esto, sí que me parece que es importante que Unidos Podemos de alguna forma empiece a incorporar no solo cuestiones sociales, que son evidentes, que son necesarias, sino también hay cuestiones simbólicas. Creo que hay líneas rojas que además son muy fáciles de defender, y en este caso los denunciantes de corrupción somos una de ellas, ¿no? Que haya una ley de protección a los denunciantes de corrupción, que a los denunciantes de corrupción no se nos estigmatice, me parece que es un elemento clave, porque no podemos pretender querer libertad de expresión y a quien la ejerce no defenderle, ¿no? Al final, los denunciantes de corrupción, en líneas generales, nos sentimos extremadamente solos. Nos sentimos que no formamos parte de la agenda mediática, pero porque no formamos parte de la agenda política. De la agenda política hablo a nivel nacional. Y esto es preocupante, ¿no? Este tipo de actos son muy importantes para nosotros porque nos permiten tener una visibilidad que de otra forma no tenemos. Pero no puede ser que haya denunciantes de corrupción que están pasando hambre.
que están pasando calamidades, que sus familias no tienen futuro. Esto es algo que se debe de abordar y somos muchos los denunciantes de corrupción como colectivo que estamos esperando a que de alguna forma se abandere este proyecto y lo abandere además el adecuado, porque cualquier día nos encontramos que si no es Unidos Podemos el que establece eso como línea roja, lo va a establecer Ciudadanos, y porque esa gente es de correr mucho y luego de olvidarse de nosotros, pero al final es muy importante, ¿no?, esta bandera. Entonces, desde ese punto de vista sí que lo reivindico. Creo que es muy necesario que luchemos por la libertad de expresión, pero no tengo claro que sea una prioridad ni de la sociedad, ni de los medios de comunicación, ni por supuesto de los partidos políticos, ¿no? Bueno, a mí la verdad, yo no tengo la facilidad de palabra que tiene mi compañera, mi compañero. Esta mujer ha dado su punto de vista con sus vivencias, este hombre ha dado... Yo me he quedado alucinado con lo que ha contado, porque es duro lo que has pasado y supongo que tiene que ser la hostia. Pero mi punto de vista es totalmente diferente. Claro, yo vengo de otra manera. Yo siempre que he venido aquí he dicho lo mismo. Yo lo que he dicho y lo que he hecho aquí lo hubiera hecho en cualquier parte donde me hubieran llamado. Yo no pertenezco a ningún grupo político, no me identifico con nada político. Yo soy un tío de 43 años que he hecho hace poco, soy un gitano normal y corriente, que yo quiero llevar las cosas con coherencia, ¿no? Y sobre todo, el respeto. El respeto a todo. O sea, yo creo en Dios. Hoy decir creo en Dios parece hasta una cosa rara, ¿no? Como decir, este tío, si cree en Dios, si cree en Jesucristo, es un facha, es de derechas, es un machista, y no es así. Hoy día los creyentes, hoy día no somos así. Siempre hay, pues, residuos que quedan ahí, ¿no? Pero yo, mi historia personal de la libertad de expresión va sobre la blasfemia que se hace verbalmente contra Dios aquí de una manera social totalmente aceptada. O sea, se cae ese tablón en un bar y el camarero dice, me cago en tal, se me ha caído esto. Claro, hay muchos creyentes que lo escuchamos y nos quedamos, nos duele, esa palabra, me cago en tal, tan aceptada, nos duele, mucho, enormemente, más de lo que imagináis. Por ejemplo, es coherente que hoy día haya un movimiento femenino que yo aplaudo y apoyo todo lo que pueda, pero suponed que socialmente estuviera admitido decir que se me caiga esto, me cago en el feminismo. ¿Cómo sentaría eso? Os sentaría muy mal, lógicamente, ¿no? Pues eso nos pasa a nosotros, a los que creemos en Dios. Esto viene de una historia. Yo esto más o menos lo tengo mirado y medio estudiado. Esto viene de una historia. La Iglesia Católica, porque cuando aquí se habla de la Iglesia, automáticamente pensamos en la Iglesia Católica, por imperativo. Iglesia Católica. No tiene la patente la Iglesia Católica, con todos mis respetos, que yo respeto al máximo, como puedo respetar el Corán, como puedo a Buda, yo respeto todo. Pero yo no entiendo por qué ahora mismo se dice me cago en tal y me cago en tal y esas blasfemias, ¿no? Pero esto viene de una historia muy clara, que yo veo el cauce de una manera nítida. La Iglesia Católica de aquellos tiempos de la dictadura eran muy amiguitos. Franco y la Iglesia Católica eran muy amiguitos. Todo el mundo lo sabemos, no es ningún secreto, todo el mundo lo sabemos, ¿no? ¿Qué pasa? Que como adoctrinaban tanto y los curas tenían carta blanca para hacer lo que querían, que a mí me preocupa más lo que no se sabe que lo que se sabe de esa historia, de esa época con la Iglesia Católica.
como no han oprimido tanto, y por la gracia de Dios hacían lo que les daba la gana, entonces cuando llegó la democracia, entre comillas, cuando llegó la democracia, estas personas que estuvieron oprimidas tanto por la Iglesia Católica, para rebelarse contra eso, decían esa maldita frase: me cago en tal. Yo no lo digo porque no puedo decirlo, por creencias. Entonces, ¿qué pasa? Que a día de hoy todavía estamos sufriendo las consecuencias, no directas, pero siguen siendo consecuencias de la dictadura franquista que hubo y del compadreo que tuvieron la Iglesia Católica y el franquismo. Porque si no llegan a haber oprimido tanto, esa frase, me cago en tal, hoy no se diría en España. Porque en España, en el mundo hay, el último recuento son de 194 países. 194. De todos estos países hay 486 religiones. De todos estos países y de todas estas religiones, el único país donde se blasfema contra Dios es en España. El único. Yo tengo amigos que vienen de fuera, de latinos o musulmanes o donde sea, y cuando escuchan eso en la barra de un bar o en la calle, incluso chiquillos jóvenes, se quedan: ¿pero por qué dicen esto? ¿Por qué dicen esta cosa tan fea, no? Yo no sé qué contestarles, porque, bueno, por no excederme en la explicación, ¿no? Pero yo sé perfectamente, creo yo, que viene de toda esta explicación. Entonces, la libertad de expresión hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es las coletillas que se digan socialmente y otra cosa es lo que ofenda. A mí, cuando yo escucho las blasfemias contra Dios, a mí me ofende. Y yo tengo amigos que le digo: mira, por favor, no digas esto. Siempre lo pido por favor. Siempre lo pido por favor, porque no es una obligación, es un favor lo que yo pido. Y me dicen: no, Jairo, tío, que es una coletilla, no te preocupes, yo no lo hago pensando literalmente en Dios y tal. Ya, pero es que esa coletilla ofende mucho. Entonces, ¿cómo se podría solucionar esto? Claro, todo el mundo me dice: no, yo tengo libertad de expresión. Si yo viendo un señor le digo: oye, no blasfemes, que me estás ofendiendo. Me dice: oye, chaval, que yo digo lo que me da la gana, que yo tengo libertad de expresión. Pero hay que saber hasta dónde está la línea, porque la coherencia del respeto, hay quien tiene este margen y hay quien tiene este pequeñito margen. Entonces, yo no sé realmente cómo se podría... Hombre, no se va a prohibir a decir cosas de estas, ¿no? Yo estoy en contra de esas prohibiciones, pero sí estoy totalmente de acuerdo con que haya una educación social, una lógica, una cultura, porque a los que no son creyentes deben de entender que los que somos creyentes merecemos tanto respeto como los que no lo sois, o los que no lo son. Merecemos el mismo respeto, exactamente el mismo. Yo no pido ningún beneficio, pero tampoco pido que se blasfeme contra lo que yo creo. Yo creo en Jesucristo, yo creo que se dio la cruz, yo creo lo que hace y yo creo lo que va a hacer. Y lo digo aquí, y aunque me maten, yo seguiré creyéndolo. Pero claro, esas blasfemias que se hacen, ¿qué hacemos con eso? Yo os pregunto, ¿qué hacemos con eso? Yo, no es fácil y entiendo tu posición y por supuesto la respeto, pero creo que se están mezclando aspectos muy diferentes, ¿no? Creo que por un lado está, por supuesto, el respeto, tienes derecho a que se te respete, pero por otro lado la libertad de expresión es algo que camina en un sentido contrario. Es decir, la libertad de expresión debe de permitir que se te falte el respeto hasta un determinado punto de vista y debe de permitir incluso que te ofenda. Es que la libertad de expresión, por definición, tiene que ofender. Y la libertad de expresión, por definición, tiene que faltar el respeto. ¿Por qué? Porque si no, no sería libertad de expresión, si no sería pensamiento único. Porque claro, nosotros, cuando escuchamos a alguien que dice lo que nosotros pensamos, ya puede ir donde quiera llegar, que jamás nos ofende. ¿Por qué? Porque lo compartimos. Claro, la libertad de expresión, cuando de verdad hay que defenderla, es cuando nos ofende.
Cuando nos falta el respeto es cuando hay que defenderla. Y un caso claro es el caso de Willy Toledo. Es decir, cagarse en quien se haya cagado, o incluso hacer un texto hablando de defecar en quien quieras defecar, eso evidentemente puede ser de buen gusto, puede ser de mal gusto, puede ser poco respetuoso, puede ser irrespetuoso, irreverente, puede ser claramente ofensivo, pero entra dentro de la parte de la libertad de expresión, entra dentro de la crítica. Efectivamente, además yo creo que tú has mostrado parte del problema, es decir, esa crítica, ese me cago en esto o quiero defecar encima de esto, lleva detrás una crítica muy importante hacia, en este caso en España, una mezcla clara que hay entre el Estado y la religión. La religión evidentemente tendría que estar completamente separada del Estado y por desgracia no lo está. Por supuesto. Entonces, Willy Toledo, de hecho, para mí es el termómetro de nuestra democracia. Es decir, que Willy Toledo haya sido juzgado, no solo juzgado jurídicamente hablando, sino juzgado y estigmatizado socialmente hablando, que siendo un actor de un talento indiscutible, haya quedado apartado de la escena cinematográfica, bueno, me parece que constituye claramente una fotografía exacta de lo que es nuestro país, un país absolutamente sectario, rancio. Evidentemente, en cualquier otro país, lo que Willy Toledo dice, lo podría decir perfectamente y jamás afectaría a su trabajo profesional, ni a su vida, ni por supuesto supondría o vendría acompañado de toda esa serie de insultos que recibe. Entonces, creo que la libertad de expresión, por definición, tiene que ofender y por definición tiene que ser irrespetuosa, irreverente, incluso mucho más allá, mucho más allá. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión desde mi punto de vista? ¿Cuál es el único límite de la libertad de expresión? Y está marcado y hay un elemento jurídico que nos permite defendernos. Las difamaciones, las calumnias y... personales. Sí, y difamaciones, calumnias, y ¿cuál era el otro aspecto, el otro tipo jurídico que se me ha olvidado? Injurias, difamaciones y calumnias. Ese es el punto en el cual se marca el límite. Y yo voy a poner un caso porque también lo he sufrido. En mi caso se hizo una publicación en un medio de comunicación confidencial en el que me acusaban de autoritario, machista e investigado por acoso sexual. Esto yo lo denuncié, esto fue en el año 2014, en octubre de 2014, yo lo denuncié. He conseguido que se les imponga a este medio una fianza de 250.000 euros. Estoy esperando el juicio, curiosamente no termina de llegar, 2018, y seguimos esperando a que algún día llegue el juicio, llegará, pero ese es el límite. Que a mí me insulte la gente que me ha insultado por redes sociales, salvo cuando aquello ya ha llegado a unos límites muy extremos, en los cuales ya te sientes muy perseguido, porque es como, oye, mira, empiezo a notar que tú eres un poco psicótico, que se te va un poco la cabeza, más allá del te pego 2 tiros, eres un hijo de puta, porque todo eso yo lo he sufrido, quiero decir. Y esto yo lo enmarco dentro de la libertad de expresión. ¿Es de buen gusto? No. ¿Es desagradable que te levantes y alguien te diga, joder, si fuera por mí te pegaría 2 tiros? Pues no es muy agradable. ¿Constituye el si fuera por mí te pegaría 2 tiros una amenaza real a mi integridad física? No. Forma parte del derecho a la libertad de expresión que alguien diga, si fuera por mí te pegaría 2 tiros. Otra cuestión sería, te voy a pegar 2 tiros. Claro, esto ya marca el matiz, ¿no? Ese es un poco el matiz. Entonces, yo creo que la libertad de expresión, de verdad, tiene que ser irreverente, tiene que ser irrespetuosa, o por lo menos yo la concibo así, porque si no, nuestra sociedad no avanzaría. Si reiteradamente restringiéramos la libertad de expresión a lo que es legal e incluso moralmente correcto, jamás avanzaríamos, quedaríamos permanentemente en un bucle. Entonces yo creo que es necesario. Otra cuestión, que obviamente yo me solidarice contigo en cuanto a que mereces respeto por tus creencias religiosas,
sean las que sean, o por no tenerlas, ¿no? Esto es lo que- Claro. Hombre, eso de que la libertad de expresión debe ofender, no tiene por qué. No debe de hacer daño gratuito. Otra cosa es que yo doy mi opinión, porque hay libertad de expresión, y que con mi opinión y un desarrollo lógico me puedas ofender o no. Es otra cosa. Que inconscientemente tú faltes al respeto a otra persona, o te la falten a ti, pero claro, hay que tener una coherencia también, una coherencia humana, una coherencia humana. Aquí yo no hablo de leyes, a mí las leyes, bueno, son las que son y ya está, pero yo hablo de una coherencia humana y personal y social, ¿no? Que hay que tratar de no ofender a nadie. Yo no creo en los católicos, Sí. pero yo no les falto al respeto. Es más, les respeto mucho. Yo no creo a los de Alá y les respeto muchísimo. Por ejemplo, yo pido ese mismo respeto. Yo no pido que entrar a un sitio y escuchar blasfemias todo el santo día. No, o como el caso este tan sangrante que ha habido con este humorista, Robert Bodegas, poniendo así a los gitanos, hablando así de nosotros, ¿no? Como, esto es un gitano que está en un polígono, no, esto es un payo que está en un polígono y está ahí y no vende droga. Esa es la diferencia que hay entre un payo y un gitano. Entonces, hombre, es que hay una línea muy fina donde dices, bueno, hasta aquí es libertad de expresión. Nosotros somos los primeros en reírnos de los chistes de los gitanos. Sí. Yo creo que una de las cosas que más nos caracteriza es el buen humor que tenemos. De hecho, tú ves la mayoría, tristemente, estamos a dos velas sin un clavel y estamos cantando y de jaleo, ¿no? Porque tenemos ese humor, ese buen sentir, ¿no? Pero lo que hizo Robert Bodegas, yo creo que eso ya no es libertad de expresión, porque ya va concretamente hacia un pueblo. ¿Tú te imaginas esos mismos chistes que se digan en Alemania de los españoles? ¿Os imagináis? ¿Eso es libertad de expresión? Yo creo que no es libertad de expresión, yo creo que es sacar la risa faltando respeto a los demás, como el que le pone la zancadilla a un cojo para que se caiga. Y después nos reímos todos. Y más un pueblo como el de nosotros, que hemos sido pisoteados tanto en Europa. Entonces, ¿eso es libertad de expresión? Pues perdóname, yo tengo libertad de expresión para decirte que tu libertad de expresión que tú predicas me la paso por el foro de las narices. Lo que pasa es que, ¿no te parece que es distinto? Por ejemplo, puedo comprender el sentimiento con relación a la blasfemia, porque mi madre es creyente y cuando yo digo alguna barbaridad se me ofende mucho, es normal, en casa. O incluso, bueno, con todas estas noticias, otro tema, otro gran lugar, aparte del ejército, para hablar de libertad de expresión, la Iglesia Católica. Con todas las noticias que están saliendo cada vez más, que el Papa tiene una montaña de mierda de dimensiones bíblicas, con los casos de pederastia y de abusos, estar en casa y el típico comentario de el día que metan aquí mano, mi madre siempre dice, hija, pero no todo el mundo es así, y yo siempre le digo, mamá, si ya lo sé, yo respeto tus creencias y Cáritas y todo lo que tú quieras, pero el problema no sois las cristianas de base o el creyente, el problema es la institución, mientras vaya dirigido, que yo creo que va un poco por ahí la diferencia, hacia ese poder. Claro que tiene que ofender la libertad de expresión, pero porque es tu herramienta mínima, la posibilidad de hablar contra todo poder, toda tiranía y toda autoridad, en parte hasta despreciable incluso, como iglesia y como jerarquía. Claro. Ahí entiendo, por ejemplo, y lo de Bodegas es justo al revés. Bodegas tiene, bueno, pues el mal gusto de hacerlo fácil, que es los chistes que se han hecho toda la vida, gitanos, maricones y mujeres maltratadas, o quiero decir, el catálogo de lo más casposo de lo español o lo castizo. A mí sinceramente me ofende, o no me ofende, creo que es más peligroso porque va contra efectivamente un pueblo que bastante ha sufrido ya y todavía sigue guetificado para la mayor parte de España. Y bueno, ahí yo reconozco que ahí mis ideas tan firmes sobre la libertad de expresión, cuando se meten con otras cosas, se tambalean un poco, pero tengo que reconocer que este señor, pues a lo mejor tiene también que decir eso.
Lo que pasa es que es un perfecto imbécil y es un cómplice de poderes muy fuertes, porque ¿hacia dónde diriges la palabra? ¿Hacia el poder que oprime o hacia el débil? Y ahí te quedas en el punto. Y la blasfemia entiendo que sea muy incómoda. Yo no sé si has vivido alguna vez en Asturias, porque si lo que le ha pasado a Willy Toledo lo tienen que hacer en Asturias, yo creo que estamos desde los 3 años toda la comunidad autónoma presa. Porque es muy habitual, también en la zona de las cuencas mineras, es un cagamento que se diría allí muy habitual. Bueno, yo soy de Bilbao. Pero aquí en Qatar igual. Igual, ¿no? Bueno, pero Asturias tiene una cosa de esto que las cuencas sobre todo, que te lo planteas, ¿no? Y puedo entender el sentimiento personal, pero realmente también debajo de ese cagamento hay siglos de violencia, opresión y tortura eclesiástica. Pero muy probablemente. ¿por qué los creyentes de hoy debemos de pagar lo que han hecho mal la Iglesia? Pues porque la Iglesia sigue siendo la institución que mantiene un poder y Sí, está bien. pero Dios, los creyentes creemos en Dios, no creemos en la Iglesia. Imaginaos que a Pablo Iglesias se le... A Pablo Iglesias le han dicho prácticamente todo. No. Imaginaos... Si fuera otro, No vamos a tener que imaginar mucho. Imaginaos que Al dicen... pobre le han fundido los plomos. ¿Qué dicen de él? O que hubiera pruebas, si fuese cierto, que es un pederasta y es un traficante, y que hubiera pruebas o vídeos grabados que es verdad. No hables mucho, que esto lo saca el lunes. No. Imaginaros que eso fuese verdad, que no es verdad, porque este hombre se merece todos mis respetos, me parece una persona coherente. Pero imaginaos que eso es verdad, como que es un cuento. Sí, pero eso ya entramos en el tipo que hemos hablado antes. Difamaciones, calumnias, injurias. Tú tienes una herramienta jurídica para defenderte, que yo la he usado. Fijaros que te acusan de haber sido, es muy perverso, de haber sido investigado por acoso sexual, ¿no? Sí, es completamente falso, ¿no? Pero a día de hoy es eso, la palabra sexual, es lo que más daño te puede hacer. Sí. O sea, era un artículo claramente dirigido, o sea, sabían lo que hacían. Pero es que... tienes esa herramienta, ¿no? Y esto es muy importante. Porque fíjate, has comentado 2 aspectos que yo creo que entran también, que tocan la libertad de expresión y que me parecen fundamentales. El primero es el humor. Cuidado, el humor, desde mi punto de vista, como otros aspectos, como el literario, no tienen límites. Es decir, el humor jamás puede tener límite. Evidentemente es una herramienta, un elemento de consumo, que al que le gusta un determinado humor lo consume y al que no le gusta no lo consume. El humor entiende de buen gusto y de mal gusto, como el aspecto literario, pero no tiene límites, porque si yo empiezo por limitar el humor, termino limitando la libertad de creación literaria, porque al final el humor es una parte de la libertad de creación literaria. ¿Vale? Porque yo cuando creo el humor, fíjate, cuando yo creo el humor, el humorista normalmente no es una persona real, es un propio personaje. Quiero decir, claro. Entonces, tú empiezas limitando el humor, porque evidentemente esto daña. Entonces yo después hago una novela de ficción sobre algo que ofenda mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que porque yo esté haciendo esa novela de ficción sobre algo que ofende mucho, ya se puede censurar. Quiero decir, perfectamente yo puedo ser un humorista que haga un humor sobre temas que sean increíblemente ofensivos y dañinos y sencillamente sea un personaje proyectado que no tiene nada que ver con mi persona, en la cual yo a lo mejor en el día a día no hago ningún chiste de esto, porque esto te lo tienes que plantear así. Yo no conozco a este señor porque además no soy de escuchar ese tipo de humor, pero sí es cierto que hay muchos humoristas que son personajes. Cuidado, son personajes, es decir, no son ellos mismos los que están diciendo algo, sino es su propio personaje que ha creado para decir algo. Entonces, claro, estamos adentrándonos en una cuestión muy complicada, ¿no? Y por otro lado, cuando hablabas de que la libertad de expresión no puede ofender, fíjate, cuando yo... No, he dicho que no es necesario. No es necesario. Y yo te he dicho, fíjate, yo te he llegado a decir que sí. Trabajando, en mi caso, que evidentemente he trabajado mucho en el derecho, no solo nacional, sino internacional, incluso por encima del europeo, lo que puede haber en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso en la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,
te das cuenta de que reiteradamente en la propia legislación se asevera, en las propias resoluciones judiciales de los diferentes tribunales internacionales de derechos humanos, se apostilla siempre que la libertad de expresión debe de poder ser ejecutada no solo cuando ofende, sino precisamente cuando ofende. Es decir, ese es el momento en el que realmente se entiende que ese derecho debe de ser protegido. Ahí es cuando eres un bien protegido, porque cuando tú no ofendes, realmente no hay nada que proteger. Si yo estoy diciendo algo que al Estado no le ofende, o que a un determinado poder no le ofende, pues evidentemente eso no es susceptible de ser protegido. Otra cuestión, y ahí entra los delitos de odio, que han estado muy mal utilizados, se han utilizado precisamente de forma perversa en contra, es esos delitos de odio que lo que entran es a proteger a colectivos vulnerables, a colectivos que reiteradamente, pues como en el caso de los gitanos, que habéis sido perseguidos, bueno, incluso masacrados en determinados momentos históricos, aunque esto siempre reiteradamente se quiere olvidar. Pero es ahí cuando existe también esa herramienta legal. Otra cosa es que no se use correctamente, otra cosa que a lo mejor tengamos que redefinirla correctamente para que se use y se protejan a determinados colectivos, ¿no? Esto sí que me parece importante, pero no en cuanto al humor. Es decir, no en cuanto a que un humorista haga un chiste de evidente mal gusto para mí, o no, porque habrá personas que les parezca de muy buen gusto hacer chistes sobre gitanos o sobre militares o yo qué sé, o sobre imberbes, ¿no? Que yo soy imberbe, yo qué sé. Pero evidentemente si esa persona te insultara o insultara al colectivo gitano y más si me solicitara de forma reiterada, estaríamos hablando de un delito de odio, claro, porque es contra un colectivo vulnerable, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿os acordáis del número de martes y 13 que decía "mi marido me pega"? Sí. ¿Os imagináis que lo suelta ahora? Pero eso demuestra la madurez social, es decir, al final... No, pero si hay libertad de expresión, estos señores podrían hacerlo ahora, según tu argumento. Sí, pero el humor... Y se hace, ¿eh? Sí, se hace. Mira La psicología de la violencia, sí. Mira la publicidad de moda. Sí. No sé si ha sido el año pasado, no recuerdo qué diseñador sacaba mujeres tiradas en el suelo, sangrando, unas en un ascensor, rodeada de 4 hombres, simulando una violación. Se hace constantemente. Pero a modo de reivindicar. Pero a modo de reivindicar, ¿no? La música. Sí. No toda, pero gran parte del rap, el reggaetón de las letras. Bueno, el reggaetón para mí no es música. Bueno, vale, pero fíjate cómo nos ponen, te voy a dar... Sí. Es decir, Sí. mi pregunta es, ¿ganamos algo censurándolo? No. Abrimos una puerta muy peligrosa. Claro. A mí eso de "mi marido me pega", que decía martes y 13, yo creo que hoy, si lo hiciera cualquier humorista eso, le meterían unas denuncias de flipar. No, si es que volvemos a lo mismo, es que estamos en el humor. Quiero decir, es cierto que ese humor refleja hasta qué punto nuestra sociedad ha avanzado. Hace 25 años, esto es literal, en los años 90, se produjo una sentencia que fue entonces muy conocida, que es la sentencia de la minifalda. La sentencia de la minifalda es una mujer que fue a su trabajo y la violaron. Y el violador alegó que es que esa mujer le estaba provocando porque iba con minifalda. Curiosamente, que no vaya a la playa, entre comillas, curiosamente, el día que la violó no llevaba minifalda, es decir, llevaba pantalones y se los tuvo que quitar, pero aún así la violó. Pero claro, que como llevaba minifalda, bien, la sentencia de la minifalda absolvió a ese personaje. Estamos hablando de un periodo, los años 90, en los que lo normal es que si una mujer se desplazase a la Guardia Civil o a la comisaría a denunciar que le habían pegado, lo normal es que le dijeran, bueno, mira, esto es un problema tuyo personal, tú, bueno, pues resuélvelo con tu marido. Se consideraba algo que formaba parte de la intimidad personal en que un marido pegara a su mujer. O sea, esto es una barbaridad, pero es así, es decir, es que muchas veces cuando pensamos en el Afganistán de 2010, por ejemplo, 2015 de la actualidad, no nos damos cuenta que el Afganistán del 2010-2015 de la actualidad es la España de los años 50. Esto es algo
que no queremos verlo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la situación de la mujer en los años 90 ha sido así, pero es que incluso este año pasado, con todo el tema de la sentencia de la manada, reiteradamente ha habido personajes que han dicho auténticas barbaridades, ¿no? Entonces, a mí, y vuelvo a decir lo mismo, por supuesto que me ofende el maltrato a la mujer, por supuesto que me ofenden las barbaridades que se han dicho y muchas de ellas de forma completamente inmorales y amorales, juzgando a la chica violada en la manada, prácticamente porque, no sé, tendría que haberse pegado un tiro para que aquello hubiera sido una violación. O sea, ha sido realmente repugnante, pero el que a mí me desagrade, yo creo que no es suficiente para que eso se censure y no forme parte de la libertad de expresión, porque además la libertad de expresión cumple un segundo factor que vemos en este caso, y es la representación, la retratación de una sociedad. Es decir, si tenemos a estos personajes que realizan este tipo de comentarios, o a estos humoristas que hacen este tipo de humor sobre mujeres, sobre gitanos, también nos demuestra hasta qué punto nuestra sociedad está más avanzada o no. Es decir, es un termómetro de la sociedad. Evidentemente ahora ningún humorista famoso, ni que tuviera ni mucho menos la categoría de Martes y 13, que ha sido lo más grande que hubo aquí en su momento, se le ocurriría hacer algo así. Es decir, es algo que no lo haría nunca. Te muestra esa evolución, ¿no? Entonces, en ese sentido, la libertad de expresión a mí me parece que incluso es un termómetro de la situación social de un país, ¿no? Un termómetro, además, yo creo que de una precisión asombrosa, ¿no? Y yo os pregunto a los dos, os pregunto, desde mi ignorancia, ¿no? Eso de que ten cuidado lo que dices porque seguramente le ofende a alguien, ¿es cierto? ¿Qué lo dices en general? En general, porque yo en redes le he visto 1000 veces. Cuidado con lo que decís porque seguro que ofende a alguien. Bueno, a ver, como en todo, yo creo que a veces se lleva a la psicosis precisamente el ser cuidadosos con estas cuestiones. Bueno, hay un debate porque efectivamente si tú denuncias ciertas opresiones y defiendes ciertos derechos, pues muy probablemente la vulneración de esos derechos o lo que tú sientas como una vulneración te lleve a ofenderte. Pero yo aquí recuerdo un artículo maravilloso de Beatriz Gimeno, la diputada en la Asamblea de Madrid. No recuerdo a santo de qué venía, pero tenía que ver con el colectivo LGTBI, ¿no? Que querían denunciar por, no recuerdo qué, insulto homófobo, etc. Y Bea Gimeno advertía un poco al respecto de ponerse a denunciar con los dichosos delitos de odio tan malentendidos en exceso, porque al final lo que haces es pegarte un tiro en el pie, porque al final va a ser el propio poder quien considere qué es lo que es ofensivo y no, y acabará un poco persiguiendo más cosas y restringiendo mucho más la libertad de expresión. Entonces ella hablaba esto de que efectivamente entiende que se pueda ofender parte del colectivo, que es doloroso, que no dejan de ser experiencias de vida jodidas, pero ojo con esa ofensa llevada a la denuncia, que es lo que estaba diciendo antes Luis, o llevada en casos en los que no tiene sentido. Que la gente se ofenda ahora, bueno, pues a lo mejor es que están las cosas un poco fastidiadas y no sé, saltamos por, no iba a decir, no son tonterías, pero saltas por cosas cuando a lo mejor lo que deberías estar mirando es lo que no funciona bien del todo en un sistema mucho más amplio y no tener esa reacción tan virulenta y tan de pueblo poco acostumbrado a debatir con ideas en una esfera pública serena y tranquila, precisamente porque aquí no ha abundado mucho la libertad de expresión. Y la gente es más de ir con su, muchas veces, y en redes se ve de manera clara, tú estás en tu casa, no te ve nadie, no tienes que defender con el cuerpo ningún tipo de argumento y te pones a decir barbaridades sin ningún tipo de problema. Y además no tienes el hábito porque no, yo creo que democráticamente no lo tenemos por el siglo XIX y por el siglo XX que hemos tenido, de intercambiar realmente ideas y de discutir sin necesidad de tirarse los trastos a la cabeza. Antes se hablaba la compañera de la violencia que está todo el rato en torno a las mujeres, desde la moda, la iconografía, la cultura, las canciones. Con respecto a la libertad de expresión, yo una de las cosas más hardcore que estoy viendo ahora mismo es la violencia, que para mí ahí ya roza un poco el peligro, porque al final el machismo es estructural.
Si un tipo te dice a ti te pegaría 2 tiros, vale, bueno, es horroroso y es desagradable, pero el tratamiento que están recibiendo muchas periodistas, muchas compañeras, diputadas, feministas en redes sociales, pues ya no es te pego 2 tiros, es que son fotos con las pistolitas, por supuesto todas las amenazas de violación que te puedas imaginar. Y a mí me cabe la duda de si realmente entre esos amenazadores hay más de un ejecutante o posible ejecutante, pero porque el machismo es una violencia estructural, ¿no? Y creo que hay que hilar muy fino para no pegarnos un tiro en el pie con las censuras y con esos delitos de odio mal empleados, pero da un poco de miedo el nivel de violencia y el repliegue de una gran parte de varones en las redes que de verdad parece que no tiene otra cosa que hacer que dedicarse a mandar pistolas o fotografías, yo qué sé, por ejemplo, Cristina Fallarás, la periodista, que además se le ha ocurrido decir cosas que por otro lado son muy ciertas, relacionadas con el franquismo en las instituciones, tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas o el Ejército. Pues que un señor que pertenece a un cuerpo o fuerza de seguridad del Estado te mande un mensaje diciéndote sé dónde vives, dónde va tu hijo al colegio, acojona un rato, porque bueno, pues no sé, básicamente, lo dicho, es una persona que a lo mejor sí tiene acceso real a la información como para amenazarte. Entonces, ¿la gente se ofende por todo? Bueno, es probable, sí, que estemos soliviantados, estamos en una crisis económica, parece que la gente no tiene claro el enemigo y de repente nos salen monstruos por todos los lados, pero hay casos en los que más que ofenderse es protegerse y tener la conciencia de que hay una violencia real en el uso de esa libertad de expresión. Y yo en el caso de las activistas feministas, de las compañeras diputadas, en todo, desde el municipio hasta el Congreso, a veces tengo serias dudas de si se queda simplemente en la amenaza o realmente ahí late algo que es estructural, que es el machismo en la sociedad. Pues, veo manos. Sí, comentar solamente hacer un ilustración, porque has nombrado a Bea Jimeno, que la conozco. En una ocasión me comentaba, porque ha escrito algún artículo para nosotros, no para nosotros, para otros medios, y lo hemos publicado. Y yo me quedé verdaderamente asustada cuando he visto la respuesta de la gente, porque no estaba acostumbrada de determinadas cartas, o sea, comentarios que le enviaban sofisticados, es decir, te voy a violar con una barra de hierro, que te voy a atravesar, o sea, y entonces se lo comenté con ella y le dije, ¿no estás aterrorizada? Y me confesó que durante un tiempo había estado sin poder salir de casa del propio miedo, hasta que se dio cuenta, dijo, bueno, pues esto no se puede vivir así. Y no me atrevía ni a bajar al metro, del propio terror que tenía ante las amenazas, porque claro, LGTB, luchadora feminista, lesbiana visible desde hace muchos años, entonces... pero es brutal. ¿La opción cuál es? ¿Prohibirlo? No. Para mí el problema es que las diputadas lo normalicen, que la manera, que la estrategia sea... No normalizarlo de aceptarlo, ¿eh? Yo el tiempo que he trabajado con Sofía Castañón, ves las redes sociales y dices, es que no lo voy a mirar, porque si lo miro no hago mi trabajo, me quedo en una cueva. Y dices, bueno, pues con estas cartas tenemos que navegar, que a lo mejor se queda en nada la amenaza, pero como la violencia contra las mujeres es estructural, la desigualdad es estructural, tenemos asesinatos casi cada semana, dices, bueno, pues, igual esto denota problemitas gordos. Pero claro, yo ahí, por ejemplo, vuelvo de nuevo quizás al mismo discurso, pero bueno, estamos viendo reiteradamente que muchos casos de amenazas a diputados o a determinados cargos públicos o políticos de la izquierda, reiteradamente hay militares detrás. Sí. Militares que envían carta a Alberto Garzón, militares que envían carta en Andalucía a una diputada, es decir, reiteradamente hay militares que son los que escriben o insultan o están un teniente coronel, ahora salidos también más en Amara, el Tácito, que se llamaba en las redes sociales, que bueno, que también estaba insultando, amenazando a cargos políticos. Bien, volvemos a lo mismo. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en la institución militar ha sido prohibir la libertad de expresión. ¿Y por qué se mantiene esa prohibición de la libertad de expresión en el año 2018? Básicamente porque si se permitiera la libertad de expresión dentro del mundo militar, más allá de, evidentemente, la seguridad nacional y 2 o 3 aspectos más que es obvio que deben de quedar al margen,
supondría un retrato claro de lo que son nuestras Fuerzas Armadas. Y eso es precisamente lo que se pretende, que la ciudadanía no sepa que son nuestras Fuerzas Armadas. No es lo mismo que 1000 militares firmen un manifiesto franquista y la mayoría lo hagan en la reserva o retirados, que de repente te encuentres que hay 5.000 o 10.000 o 20.000 militares altos mandos que se manifiestan en la calle y dicen barbaridades, o que salen en los medios de comunicación y dicen barbaridades. ¿Por qué? Porque entonces ya dejan muy claro ese problema de franquismo dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, al final, esa libertad de expresión, incluso el propio sistema muchas veces la utiliza para no descubrir determinados problemas estructurales que tiene. Entonces, claro, el marcar límites, y en eso yo estoy muy de acuerdo con lo que comentabais, claro, el marcar límites permite que el poder diga, bueno, pues que, claro, aprovechando que tú quieres limitar esto, te voy a dar la razón y vamos a limitar esto, pero detrás de esta limitación que te van a justificar, que es precisamente por eso que tú quieres limitar, yo voy a aprovechar para limitar también otros aspectos que a mí me apetece o bueno, de alguna forma me conviene limitar. Y esta limitación de la libertad de expresión dentro del ámbito militar ha sido absolutamente catastrófico, de verdad catastrófico. No sabemos, la sociedad no sabe realmente el verdadero problema que tiene a día de hoy dentro de las Fuerzas Armadas. Y si hay muchos mensajes amenazando a diputadas, amenazando a cargos políticos, diferentes cargos políticos, a mí, cuidado, esto hay que interpretarlo, me parece positivo desde el punto de vista de que reflejan una realidad social, una realidad de un machismo que, si yo de repente prohíbo esos mensajes, si yo meto en la cárcel a todas esas personas que dicen esas barbaridades, eso no significa que vayan a dejar de pensar esas barbaridades. Estamos de acuerdo. Sí. Otra cuestión es que, evidentemente, en un momento dado haya que matizar y decir, cuidado, sí, es que fulano por ejemplo, a mí me ha pasado con alguna persona, wow, ya son muchos mensajes, obsesivos, sí. Va más allá incluso del insulto, o sea, tú ya empiezas a ver ahí un cierto grado de obsesión. Entonces, en ese grado de obsesión ya uno dice, no, espera un momento, aquí ya tienen que intervenir, ¿no? Las fuerzas y cuerpos de seguridad, entonces ya lo puedes denunciar. Pero, claro, evidentemente hay un riesgo que se corre. Pero claro, por evitar a lo mejor que un completo, una persona trastornada asesine a otra, limitar por la libertad de expresión, pensando que además vamos a evitar ese crimen, es que a lo mejor no lo evitamos. No, ojo, eso el feminismo lo tiene muy claro con todo el debate que ha habido, que lo habréis seguido con la prisión permanente revisable, ¿no? Sí. Tú tienes, y además son normalmente los familiares de chicas asesinadas o de niños y niñas, que ahí dices, con ese sentimiento de la víctima, máximo respeto, apoyo y nunca una palabra, pero vamos a no ir a lo punitivo cuando lo que tenemos es un problema de violencia estructural que se soluciona con unas fuerzas y cuerpos de seguridad con dinero, con formación para tratar estos casos. O sea, eso está claro, que por ahí no vamos, porque al final acaba dándose la vuelta contra nosotras. Antes has comentado algo, y lo hilo por otro sitio, relacionado con, y no voy a hacer yo de abogada del diablo de Podemos, ni abogada defensora. Si no recuerdo mal, en el acuerdo de presupuestos sí hay dos cosas, pero no tiene que ver con los denunciantes de corrupción, pero sí con algo que ha salido aquí. Desaparecería, en teoría, el artículo de injurias a la corona, y el de blasfemia, que es, claro, se supone que en un estado confesional no tiene sentido que exista el delito de blasfemia, aunque tú lo sientas como algo que te agrede. Blasfemar como concepto en un estado aconfesional o laico no existe, no se puede blasfemar, no se reconoce ninguna religión, por lo tanto no entra dentro de lo que sería el ordenamiento jurídico. Entonces, bueno, creo que el problema con los denunciantes de corrupción sigue ahí, y esto, trabajando en el Congreso, yo recuerdo alguna reunión con compis, con técnicos, ¿cómo haces para garantizar la seguridad de la gente que te hace llegar información? Y no es un tema menor, y no es que no se esté pensando, a lo mejor. No hay mucho dinero de por medio. Pero es que hay que buscar fórmulas, cómo garantizas que... bueno, y tenemos el caso. ¿Quiénes son ahora mismo las únicas personas casi encausadas por el caso Cifuentes? Escolar y Raquel Ejerique. Los periodistas que han denunciado el asunto, con una fiscalía poniendo en cuestión el derecho a no desvelar las fuentes, que es un derecho primo hermano del de la libertad de expresión, ¿no?
periodista se supone que las fuentes no las tiene que desvelar. Y de repente se encuentran que se les está cuestionando un derecho constitucional, presionándoles en esa línea, ¿no? Entonces, no sé, con lo que decías también ahora del ejército, ahora que nos van a quitar el delito de injurias a la corona, nos faltan valores republicanos, en un sentido amplísimo, radical, de cultura democrática. Nos faltan en el ejército, que si alguna vez los tuvo en el 39 desaparecieron, y yo creo que los tuvo, que el ejército los tuvo realmente, y nos faltan a nivel social en general, porque no, bueno, pues ahí estamos, con los Borbones, con una serie de estructuras y de poderes que son inamovibles. De hecho, he hecho en falta, me parece muy bueno el acuerdo, ojo, estamos criticando seguramente uno de los mejores acuerdos que ha habido en estos 40 años, con muchísima diferencia, cuidado. No, y tienes razón en la crítica. Pero esa parte, y sobre todo el tema de la democratización de las Fuerzas Armadas. Es decir, en uno de los apartados, que era la regeneración democrática, máxime después de haber tenido un manifiesto franquista que nos tenía que haber puesto a todos los pelos de punta, ahí debería haber entrado un apartado al menos de la justicia militar, ¿no? O otro apartado de, volvemos a lo mismo, ¿no? A condenar el fascismo, ¿no? El que sea un delito la exaltación o manifestaciones fascistas que se producen en otros países, aunque volvemos a lo mismo, eso es libertad de expresión, no sé hasta qué punto es positivo, ¿no? Muchas veces el dejar de condenar determinados episodios o el condenar determinados episodios te puede terminar cerrando el que tengas conocimiento a ellos, ¿no? Al final, el que no haya libertad de expresión en el ámbito militar, la consecuencia fundamental es que la sociedad no sabe o desconoce de forma general que tiene unas Fuerzas Armadas absolutamente fascistas, pero absolutamente fascistas. Y esto es un problema, ¿no? Entonces, al final, yo soy partidario de que en este país, como en la mayoría de Europa, se condene las exaltaciones y manifestaciones fascistas, pero por otro lado a veces piensas en esas consecuencias, ¿no? que puede traer el silenciar de alguna parte a una parte de la sociedad que no va a desaparecer y que no va a dejar de pensar eso porque dejen de manifestarlo. Cuidado, que esto puede ser un problema, ¿no? Ahí entra también una cierta pedagogía de Estado, es decir, España como Estado no ha solucionado su pasado, no ha hecho realmente una transición, no se ha desprendido en ninguno de sus poderes de la organización que había antes del 75. Entonces, bueno, cuando ya no tengamos un Estado franquista, a lo mejor ya da igual que se hagan chistes sobre el fascismo. El problema es que para mí hay una complicidad ahí. Claro, pero ahí yo creo que ahí es la clave. Lo que tenemos es que desmontar esa estructura franquista que a día de hoy sigue completamente vigente. Para mí, de hecho, incluso no hay 78. El 78 para mí no es nada, el 75 no es nada. Quiero decir, ¿qué pasaba el año anterior al 75 y qué pasó el año posterior al 75? Y en el 78 no hay nada, es que hay una línea de continuidad clara del 39 hasta ahora. De hecho, históricamente, cuando dentro de 200 años, sin a lo mejor todas las connotaciones que a día de hoy podemos vivir, se analice históricamente este periodo, se hablará de un mismo periodo homogéneo en el cual en un momento gobernó un dictador y después gobernaron los sucesores de ese dictador, y a lo mejor habrá una mínima, si es que la hay, y según vaya pasando el tiempo esa discontinuidad o esa separación cada vez se irá diluyendo. Pues sí, a lo mejor hay un momento se llamará franquismo y al resto se le llamará posfranquismo o restauración borbónica, pero al final, cuando pase mucho más tiempo todavía, eso será todo la misma línea. Del 39 hasta el día que acaben los Borbones, aquí hay una república y hay algo, no solo una república, sino que hay algo mucho más higiénico de lo que hay, pero sí que me parece importante. Y lanzo aquí un reto, se está empezando a mover, en Europa los verdes han hecho, y esta es una forma que pueden empezar a tener, o que se puede mover desde Podemos y desde diferentes estructuras para sortear el poder. Los verdes han instaurado en el Europarlamento, lo van a dar este año, un premio, y además tiene dotación económica, a los denunciantes de corrupción. ¿Qué significa un premio dotado económicamente a los denunciantes de corrupción? Significa normalmente solucionar tres aspectos. El primero es la falta de legitimidad. Si a ti te dan un premio, empiezas a estar legitimado. Hay una parte de la sociedad, y si te lo da un ayuntamiento o una comunidad, pues ya, te cuento, es decir, es una parte del propio Estado te está legitimando. La segunda parte es la visibilidad.
tienes visibilidad. Ese día son visibles tus denuncias, y la tercera parte es que están dotados económicamente. Con lo cual, toda esa miseria que están pasando un montón de denunciantes de corrupción, si conseguimos que ese primer premio que ahora están haciendo, van a hacer los verdes en el Europarlamento, y que creo que lo entregan en enero, me estuvieron diciendo, de alguna forma lo extendamos aquí en España, en los ayuntamientos, en los lugares en los que Unidos Podemos tiene poder, porque como que vaya a premiar denunciantes de corrupción sea el Partido Popular, todavía Esperanza Aguirre, por descubrir la Gürtel, le dan unos cuantos premios. Pero bueno, creo que podría ser una solución, porque ante una ausencia de una legislación correcta, es una solución muy imaginativa que termina por resolver una gran cantidad de los problemas que tienen los denunciantes de corrupción. O sea, como un cazarrecompensas. Sí, no exactamente, sino, vamos a ver, los denunciantes de corrupción, por ejemplo, en mi caso, yo he terminado por cosas que no tenían nada que ver conmigo. Quiero decir que a mí un día antes de denunciar no me pasaba absolutamente nada en mi trabajo. Yo estaba laboralmente de forma fantástica. Lo que no estaba bien es conforme con lo que se hacía. Claro, es que yo desde entonces me he gastado 50.000 euros en abogados. De hecho, el año pasado yo sufrí 3 denuncias, una de la entonces ministra María Dolores de Cospedal, que se archivó, otra de la cúpula de la Guardia Civil y otra de una asociación de oficiales de la Guardia Civil. Todo se ha archivado, pero para mí no es gratis ir al juzgado, ¿no? Para el Estado es gratis, es tarifa plana, ellos van a coste cero, pero yo cada vez que voy eso supone una serie de gastos. Y así, de hecho, cuando en su momento me encerraron y demás, yo llegué a tener 17 o 19 procedimientos abiertos jurídicos. Entonces, imaginad, cada vez que el procurador se mueve tienes que pagarle, cada vez que el abogado se mueve tienes que pagarle, cada vez que hay un documento tienes que pagarle, pues así 19 veces. Pues claro, aquello era un chorro incesante, ¿no? Y si encima te quitan tu puesto de trabajo y no tienes posibilidad de encontrar puestos de trabajo porque estás estigmatizado por ser denunciante de corrupción, pues claro, aquello... evidentemente nosotros no nos hemos nutrido como Bárcenas y demás, que esa gente es sorprendente, que cada vez que les imponen unas multas, unas fianzas enormes para salir de prisión, las pagan. O sea, es alucinante. Hombre, ¿no? lo que está claro que el franquismo, ¿no? Entonces, el franquismo tiene una continuidad que está clara. Sí, yo estoy de acuerdo. Está totalmente clara. O sea, que no lo veas porque no quiere verlo o porque se pone una venda negra en los ojos para no verlo. Pero está clara. El rey que tenemos, como que tienen, es herencia de Franco. Sí. Es así. Entonces, claro... Y Franco, que no lo acaban de sacar de Buenos Aires. Eso es. Más claro ya. Ya, claro. Entonces, viendo ese dato tan significativo de un dictador que a día de hoy, después de 40 y pico años, que no está, sigue teniendo una continuidad, Y la que se forma. y la que se forma cuando pides un poco de coherencia, como es tu caso, ¿no? Oye, señores, que aquí está pasando esto. ¿Está pasando eso? Bueno, pues a ti te fastidiamos. Eso es claramente de dictadura. Pero es porque ha sido todo muy protegido. Porque son siempre los mismos. Ya no hablemos de la derecha. Aquí se ha protegido la ultraderecha, que todavía es peor. Y seguimos en lo mismo. Pues claro, la exaltación, pues prohibidísimo, como lo ha estado en Alemania y como lo ha estado en Italia. Claro. Y aquí todavía se ven esas banderas, como dicen de Esquerra Republicana, con el pollo, y lo aplauden y lo vitorean. Pero volvemos a lo mismo. Es un reducto muy pequeño, pero que hace daño, porque es lo que sabe hacer muy bien la derecha. No la derecha, la ultraderecha. Sí, ha pero... estado bajo tierra, como los topos, hasta que ha llegado el momento. Hablando de todo un poco, con lo que tú dices sobre Dios y todo eso y tal, pues tú fíjate, tú eres todavía un joven. Gracias. Pero tú fíjate, en 40 y tantos años que duró el franquismo, para el católico verdadero, o cristiano verdadero, tenía que soportar en las monedas caudillo de España. Por la gracia de Dios. Sí. Eso sí que es fuerte. Sí, muy fuerte. Eso sí que es fuerte. Y los que no somos católicos, más. Pues eso, pues fíjate, pues por eso te lo digo todo. Claro. Y eso ha habido que tragarlo. Por eso cuando tú dices la libertad de expresión con el humor, pues hombre, el humor te puede doler o tal, pero el humor es una parte de la cultura.
Y la cultura no puede tener cortapisas, hay que dejarlo, porque es como la gente se puede expresar por medio de la cultura. En países como una sociedad como esta, claro. Porque claro, si te das cuenta, nada más morir Franco, por ejemplo, en el año 75 se murió, ¿no? Pues todavía oías chistes como Carrero Blanco que subía a los cielos y tal, y no pasaba nada. Y no pasaba nada. O por ejemplo en Inglaterra, con lo que veneran a la reina, y eran en los años 80, salió el grupo de Sex Pistols, que se cagaban en ella, que la vomitaban, que no sé qué, y no pasaba nada. Es que aquí hemos tenido, encima del retroceso que hemos llevado de la historia, todavía en este último proceso, o dictadura pepera, digamos, hemos otra vez retrocedido a lo que es la esencia del franquismo, porque a la vista está que todavía esta momia no se le puede sacar de donde está. Es que eso ya es el colmo. Mira, al hilo, claro, y te doy paso. Pero, ¿qué pasa ahí? Que no hay un gobierno como tiene que ser. Yo ya no digo que sea morado o que sea tal, sino que sea coherente claro. Y que diga, no señor, la familia se opone, el gobierno pone cortapisas, en no sé qué la derecha está tal. Pues nada, que se quede donde está, no se le paga la manutención del trasto ese, y que se caigan las piedras y que se quede ahí enterrado toda la vida. Claro, lo que no se puede tener es dinamitarlo no es caro, ¿eh? Sí. Hay que dinamitarlo no es caro, De verdad, para el Estado no es un gran porcentaje. No, que vamos a lanzar y ir ahí a cumplir. Las 400 bombas esas de precisión de Arabia Saudí, allí arrojadas, yo creo que dejan aquello, es muy bonito, lo dejan como un solar, Dentro de la Fundación Francisco Franco, que la estamos pagando todos, pero mira, al hilo de lo que tú has dicho al principio, de que estos señores que van con la bandera del pollo y ensalzando a Franco y todo eso, que debería estar prohibido, cuidado, porque yo también quiero prohibir cosas. Entonces la libertad de expresión hay que tener las dos caras de la moneda. O sea, si tú bajo tu punto de vista quieres prohibir eso, yo bajo mi punto de vista quiero prohibir otra cosa. Claro. Los derechos humanos son como la línea básica desde la que se prohíbe o se permite. Claro. Sí, los derechos humanos, una cosa es los derechos humanos y otra cosa es el derecho a la vida. Nadie tiene derecho a quitarte la vida, pero los derechos humanos conllevan una integridad y tener una ¿cómo se dice la palabra? Una dignidad. Los derechos humanos entra como básico tener una dignidad. Pero es que los del pollo ni saben lo que son los derechos humanos, no tienen dignidad, no tienen nada. Bueno, vamos a ver, ellos saben que los derechos humanos, los derechos de todo rojo progresista es el de acabar en una cuneta. Pero que hay un derecho reconocido en nuestra Constitución, la del 78 también, ¿no? Y además de quedarte allí por los siglos de los siglos. Vamos a ver, yo entiendo al compañero y creo que tiene una gran parte de razón, porque a ver, yo soy de los que está claramente a favor de que en España las exaltaciones o manifestaciones fascistas deben de ser condenadas. Pero volvemos a la misma parte de la esencia de la libertad de expresión, en cuanto a que eso puede llegar a suponer un problema mayor que una solución. ¿Les provocas? ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque estás también ocultando una parte de nuestra sociedad, una parte de nuestra realidad social. Fijaros, algo que a mí, por ejemplo, me ha preocupado mucho en todo este proceso de estos últimos 10 o 15 años ha sido la habilidad de la extrema derecha para modificar sus símbolos. Es decir, si la extrema derecha ha empezado, y empezando por la extrema derecha, cuando hablo de extrema derecha no hablo de Vox, estoy hablando del PP y estoy hablando de Ciudadanos, que si es cierto que no son enteramente extrema derecha, porque agloban a familias y a grupos diferentes de la extrema derecha, sí es cierto que siempre han contenido la extrema derecha. O sea, aquello que se dice que en España no hay extrema derecha parlamentaria, no es que no haya extrema derecha parlamentaria, en España ha gobernado la extrema derecha. En coalición con otras familias, sí, pero ha gobernado la extrema derecha. Pero fijaros, el que la extrema derecha haya tenido esa capacidad de mutación, esa capacidad de asumir unos símbolos, en este caso, por ejemplo, de sustituir el pollo por el símbolo monárquico, me resulta muy preocupante, porque acaban de blanquear su imagen.
es más difícil localizarles. Es más difícil señalarles con el dedo y decir, tú eres extrema derecha. Para nosotros en España es, aunque en la mayoría de Europa y de Occidente se reconoce los retrocesos que hay en España en cuanto a derechos y libertades, a que de alguna forma seguimos viviendo en el franquismo, cuando alguien pretende situar al Partido Popular en la extrema derecha, es muy difícil de sostener. ¿Por qué? Porque es cierto que contiene la extrema derecha, pero también es cierto que contiene otra serie de familias que no han tenido ningún problema en aliarse con la extrema derecha. Entonces, al final, la extrema derecha, al entrar dentro del Partido Popular y últimamente también dentro de Ciudadanos, y ahora parece que dentro de Vox, han conseguido de alguna forma blanquear su imagen, hacernos creer o hacer creer internacionalmente, incluso nacionalmente, que no existen. Por suerte ahora ha llegado Vox, y Vox sí que de alguna forma, a pesar de que simbólicamente han cambiado, sí que es cierto que emplean un lenguaje, aunque bueno, escuchando a Pablo Casado ya esto es complejo, pero sí que emplean un lenguaje que es claramente identificable con la extrema derecha. Es decir, si mañana gobierna Vox, sí que podremos decir, oiga, en España gobierna la extrema derecha, y todo el mundo lo dará por aceptado de que en España gobierna la extrema derecha. ¿Por qué? Porque ellos solo son la extrema derecha. Pero cuidado con ese problema de prohibir esas exaltaciones, manifestaciones, que a mí me generan ese problema que hablábamos antes, que me ofende, claro que me ofende, pero cuidado. Pero ellos ahora hablan de vive al rey y de tal. Claro, viva el rey. Porque ellos no son Lleva la monárquicos, compañera claro. un buen rato. franquistas. Pero cuidado, que si tanto viva el rey, Sí. tanto viva el rey, es que a lo mejor el rey no está muy lejos ideológicamente de ellos. Por supuesto. Sí, sí. De hecho, Espera un momentito, vamos a ir por partes, ¿vale? Vas a levantar la mano tú también. Está Verónica, está después Baudi y después tú. ¿Vale, María? A ver, gracias. Bueno, hay muchas cosas de las que, según he ido levantando la mano, que yo hablar. Voy a intentar hacerlo corto y centrarme sobre todo en dos que me parecen especialmente relevantes, ¿no? Por un lado, por supuesto que a mí no se trata de desde lo que yo entiendo libertad de expresión, claro que me enfada, claro que me ofende, claro que me hace sentirme incluso siento indignidad en el sentido más esencial de la palabra, porque atenta contra algo muy profundo de mi ser, ¿no? Pero defendiendo el derecho incluso a replicar en los mismos términos, porque eso es un derecho que tenemos, o sea, si aquí alguien te ofende, tú también dentro de ese marco tienes derecho a defenderte en los mismos términos, de la misma forma en que tienes el recurso a los tribunales, pero luego hablaremos de lo difícil que es demostrar cuestiones en torno al derecho al honor, por lo menos lo que es para los cargos públicos, como es mi caso, demostrar cuestiones relacionadas al derecho al honor, pero creo que estamos perdiendo un enfoque muy importante que creo que hay personas en Twitter que lo hacen perfecto. Y es el de utilizar cuando alguien se pasa de la línea para hacer pedagogía. Pedagogía desde la ironía más básica, desde bajar al absurdo y demostrar que eso no tiene ningún tipo de sentido. Y creo que es una de las formas en las que la izquierda o los grupos que estamos en la izquierda y Unidas Podemos debemos empezar a jugar. Creo además que hay diputados y diputadas de nuestro partido que se manejan muy bien en esos términos, pero creo que deberíamos aprender a replicar en esos márgenes, ¿no? En el margen de tú te estás pasando y considero que te estás pasando, voy a llevar tu discurso al absurdo y a partir de ahí voy a hacer pedagogía para que esto cambie. Porque yo también creo que, entendiendo que hay determinadas cuestiones que deben quedar fuera de la libertad de expresión, del derecho a la libertad de expresión, sí que entiendo, en el mismo sentido en el que lo planteas tú para el ejército, pero en todos los estratos sociales, cuando tú imposibilitas ver qué grande es el contrario o qué el nivel de manifestaciones, realmente pierdes el caldo social y eso te va a desorientar en torno a qué determinadas acciones o legislaciones de pedagogía social, más allá de políticas públicas para un determinado tema, tienes que implementar o hacia dónde tienes que redirigir los esfuerzos dentro de tu sociedad, ¿no? Y quería dejar esto claro, ¿no? El esfuerzo y la obligación de hacer pedagogía cada vez que nos ofenden y cada vez que nos humillan. O sea, yo estoy empezando a jugar con el hecho de que soy gorda, ¿vale? Estoy empezando a jugar con él porque estoy hasta las narices y me he pasado, honestamente, desde los 15 años haciendo dietas porque estoy gorda. Entonces eso era algo que a mí me ofendía. Cuando alguien me llamaba gorda me molestaba. Cuando alguien, ya siendo política, con todo el mucho más impacto que tiene que el anormal o la anormal de turno te llame gorda, eso trasciende y eso lo ves, lo sufres. Pues llega un momento en el que no, en el que la opción es, vale, sí, soy gorda. ¿Y
¿Cuál es el problema? Creo que en otros términos políticos tenemos que empezar a pasar esa línea y empezar a utilizar lo que supuestamente son debilidades que nos ofenden y transgresiones de lo más profundo de nuestra integridad sí, venga, lo asumo, lo mío se cura, tú eres tonto y eso no se cura, y a partir de aquí elaboramos discurso. ¿Me entendéis? Sí, totalmente. Luego, por otro lado, hay una condición muy curiosa en torno a la libertad de expresión que yo me he encontrado en el Parlamento y entiendo que es así en todas las instituciones que sé que soy diputada, ¿no? Yo, por un lado, tengo el derecho más guay de todos los del mundo, que es el derecho a la inviolabilidad. Yo, como soy política, puedo decir lo que me salga de las narices, que si es en un contexto político, pues nadie me puede decir nada. Y eso está muy guay. Pero claro, eso tiene su contraprestación de que también los demás me pueden decir lo que les dé la gana, teniendo mucho menos valor o mucha menos afección en términos jurídicos que si lo dices tú. Esto es, tú no puedes decir lo que quieres, pero si denuncias algo en un juzgado, el nivel, yo que sé, de 0 a 100 de preocupación, pues igual es un 90, pero esa misma cuestión, si me la hacen a mí, como yo tengo derecho a decir lo que me da la gana, igual es un 30, ¿vale? Todos los derechos y todas esas cuestiones tienen márgenes muy difíciles de matizar por todo lo que vosotros habéis dicho claramente y por lo que va aportando ahora la gente al público. Pero yo creo que en vez de cerrarnos en el debate, que no vamos a llegar a ningún acuerdo porque cada uno sentimos y vivimos las cosas desde donde la vivimos, de dónde está el nivel, esto es una cuestión de pedagogía social. Está muy bien reírnos de nosotros mismos. Está muy bien, en mi caso, hacer chistes de gordas. En mi caso está muy bien hacer este tipo de acciones que también te ayudan a ti a desmitificarte, que te ayudan a enfrentarte a la sociedad y que te ayudan a cambiar el modelo social. Entonces, antes de poner frenos a la libertad de expresión, vamos a darle la vuelta a la libertad de expresión y vamos a intentar hacer pedagogía social a través de las transgresiones o de aquello que nos ofende del ejercicio de la libertad de expresión. Y, bueno, podría seguir hablando porque si me conocéis sabéis que no ocupo mucho tiempo, pero bueno, hablar de lo Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, fijaros además algo que venía yo pensando, que no lo he comentado, lo comento rápido y dejo hablar porque yo soy lo peor. Si ahora mismo hubiera grupos de música fascista y bueno, pusieran canciones, etcétera, no podrían venderlas. Al menos, por lo menos, ha habido varias detecciones en ese sentido. Se mueven en un espectro de la clandestinidad. ¿Cuál es el problema que eso genera? Que no tienes una medida real de lo que existe. Es decir, si hay un grupo de música fascista o un grupo de música nazi que un día llega y llena el Calderón o el Bernabéu o lo que sea de espectadores, eso genera una alarma social y visibiliza un problema. Es decir, mientras que si lo prohíbes, esas mismas personas que han ido a ese recinto no irán a ningún recinto, pero van a seguirlas escuchando. Si de repente en las listas de ventas te encuentras que hay grupos de música neonazi, wow, dirás, tenemos un problema. Pero si esos grupos de música hacen esa música, la venden o en lugar de venderla, la distribuyen de forma clandestina, la música va a seguir ahí, ¿no? Claro, es un debate muy complejo, porque ¿dónde está el punto en el cual, bueno, pues no solo visibilizas un problema, sino comienzas a hacer marketing de él, ¿no? Es complejo, pero yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Creo que la libertad de expresión no hay que censurarla prácticamente nunca. Compañero, quería... Bueno, yo te quiero decir una cosa, primero un matiz. Hay varios grupos de música skinhead nazi que están en YouTube, ¿eh? Sí. O sea, que ya tienen bastante bien hecho. Sí. Y entre otras cosas, los reggaetoneros ahora mismo te llenarían el Bernabéu y hacen tranquilamente humillación a la mujer. Sí. Realidad y demás, ¿vale? Es que te hago una pequeña observación porque además tienen miles de seguidores. No, pero por ejemplo, el tema de esta música sí que ha sido utilizado por muchos grupos como visibilización de un problema mayor. Pero en el caso, por ejemplo, de los música skin o música nazi, además sí que se mueven en ámbitos muchísimo más clandestinos, ¿no? Por aquello de que, bueno, pues no pueden editar o no siempre pueden editar. Incluso en Alemania, en festivales de rock duro, hay grupos que son nazis, se declaran nazis y tienen miles de seguidores, y en Alemania están en sus conciertos mandados.
Pero yo lo que quiero decirte es una pequeña cosa, solo dos temas. Bueno, tres temas que quiero tocar así un poco. Lo primero, que la extrema derecha. Bueno, la extrema derecha, ¿qué es la extrema derecha? Es muy difuso porque, mira, perdonadme, yo le he oído unas declaraciones a Bestringe sobre el tema de la migración que eran bastante cercanas a la extrema derecha. Yo le he visto el otro día me han mandado un titular que le tengo que leer, la verdad, que donde dice Julián Guita que ya vale de buenismo con la migración, ¿vale? Yo sé que Felipe González, de su juventud, era falangista. El alcalde Vázquez de La Coruña era un antiabortista, y perdonadme por la expresión, de cojones, y era del PSOE. O sea, ¿dónde está metida la extrema derecha? Pues igual en unos sitios muy insospechados. Eso como puntualización. En cuanto al ejército, no se quitó la Legión en su momento, que era la mayor caverna de extrema derecha, que lo sabes tú como yo, ¿vale? Nada más que hay que ver al soldado con las esvásticas llevando el Cristo de la Legión. Pero yo lo que quiero hablar ahora es de los temas del humor, ¿vale? Mira, hay una película francesa, porque es que me hace mucha gracia, hay una película francesa donde sale un tipo que tiene una mujer que es negra, y unos nietos que es negro, y se pasa insultando a todos sus vecinos, ¿no? Pero luego al final el tipo es muy majo, porque como su mujer es negra y su yerno es moro, pero se pasa toda la película insultando a esta gente, ¿vale? Te lo digo porque luego en España salió el señor Torrente y todos reímos sus gracias, y la gente, los chavales jóvenes, a quien imitaban era Torrente, ¿verdad? Y luego, cuando salió Aquí no hay quien viva, yo le preguntaba a mi sobrino pequeño, ¿quién es el que más te gusta de esta serie? A mí me gusta el Recio. Y decía las cosas que dice Recio. Y esto va haciendo una bola, y va haciendo una bola. Y mañana en Paramount Comedy, el tonto de Roberto Gándaras, en lugar de meterse con la gente romaní, decide meterse con los homosexuales, y bueno, y luego decide meterse con las mujeres violadas, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Que no le podemos decir nada para un comedy? Porque luego empieza a decir, bueno, y los que sois morenos, bajitos y con coletas, pues jajaja, hay que matarlos a todos. Ah, qué curioso. Eso lo tenemos que tragar, pero nos tenemos que tragar como una cosa moderna toda la apología que hace Paramount Comedy sobre la cocaína, sabiendo cómo está mucha gente destrozada por eso. Es que te digo que esto se le puede dar muchas vueltas, ¿vale? Y una de ellas es esa, y tenemos que tener cuidado, porque si el modelo del humor que vamos a poner, que es el que está viendo ahora, y ya te digo que viene de países como Francia, donde se supone que el fascismo está perseguido, es hacer el simpático y el guay al personaje más cutre y más casposo, sí, y más cabrón, pues no me parece muy legal, la verdad. Me parece que igual había que decir, alto en pared, muchacho, porque no vale todo para hacer humor. Pero si es que lo vale, vamos a ver, si tú ves ahora opinión, en una serie de televisión hay un chico que es gay, y ¿cómo le ponen? Claro. De loca, como que es un loca, como que es Oye, yo tengo amigos que son gays o probablemente si yo fuese gay, a mí no me tiene que nadie que por qué notar nada, porque es una cosa íntima de mi sexualidad. Pero ¿cómo lo refleja la televisión? La televisión lo refleja como que es una loca, como que está haciendo el tonto todo el día. Cuando el programa este de Palabras de Gitano o algo así, o Jesse King, ponen a los gitanos, ¿cómo los ponen? Ponen a los más frikis. Cuando ponen a una feminista, ¿cómo la ponen? Ponen la chica, o sea, le falta poco para ser un camionero. ¿De quién es la culpa de eso? De las televisiones, porque están estereotipando todos estos estereotipos franquistas Claro, sociedad, pero ¿cómo educamos eso? Pero a la sociedad se le induce, que lo sabes como yo. Dejadme un momentito. Toca María. Dejadme un momentito. Os estoy oyendo discutir esto y yo, sinceramente, dar soluciones a los que decís que hay que reprimir la libertad de expresión. No creo, como decías, Verónica, y como habéis dicho vosotros, es que la pederastia está mal. Es terrible, es un problema terrible, estamos todos de acuerdo. Vale, ¿prohibimos Lolita? No, ya. Ahora decirme, ¿prohibimos Lolita? No, claro. Es decir, reírse de un gay, de un gitano, es espantoso. Yo cuando vi lo de Bodegas de Verdad y filmé para de vomitar,
¿Se soluciona prohibiéndolo? No. Si me decís que sí, soy la primera que firmo para que se prohíba. Prohibiendo el fascismo, ¿lo eliminamos? No. Combatiéndolo, sí. Con sentido del humor, como decía la compañera Verónica, estoy completamente de acuerdo. Y luego con una cosa fundamental, con la cultura. Importantísimo. Con la cultura. Si el niño ve esa serie y su madre y su padre le están diciendo, mira, primero que el niño no tiene que ver esas series, eso para empezar. Eso para empezar. Eso es lo primero. Luego, si la ve, explicarle que la vida no es así. Claro. Y si tiene a su lado al compañero gitano o al compañero gay, a la madre feminista y al padre feminista, y ve la realidad, una realidad social, pero la realidad social de nuestro país es, sinceramente, creo que es mucho más cercana a lo de esas series que a lo que nosotros queremos. Entonces, que la prohibición no arregla nada. No, pero en eso estamos todos de acuerdo, yo creo, en esta mesa, que prohibir no. Otro tema es que, por ejemplo, el compañero ha dicho algo muy interesante, las industrias culturales no son inocentes, para algo se llaman industrias, entonces, claro, pues la Paramount igual sí que hay que ir a preguntarle algunas cosas, no para prohibir nada, sino para cuestionarte por qué Telecinco tiene la programación que tiene, las mujeres, los hombres, las viceversas, Ahí hay una política de adoctrinamiento que, por lo que sea, desde este otro lado de la trinchera, todavía no llegamos a hacerle zapa, nos faltan misiones pedagógicas o nos falta Lorca, no sé lo que nos falta, pero las industrias culturales no son inocentes, entonces libertad de expresión, claro, prohibición, ninguna, pero que tampoco, que te la cuelan, que no son inocentes en absoluto, entonces bueno... Porque es lo fácil. Entre otras cosas porque la serie de Aquí no hay quien viva la reponen a las 11 de la mañana, todo el día, y creo que un niño haciendo zapping pues la termina. Es una realidad objetiva. También hay una cuestión con esa serie, por ejemplo, que sin justificarla ni mucho menos, pero yo sí creo que hay como una caricaturización de los roles y lo que hace falta casi es que haya herramientas pedagógicas para que alguien le pueda, para que ese niño o esa niña se acabe dando cuenta que el recio es una caricatura del facha casposillo de toda la vida. Es verdad que luego genera lo contrario, genera imitación y genera modelos, pero tú ves la serie narrativamente, como yo como filóloga os lo digo, y en realidad es una parodia, no hay personaje normal, son todo clichés, son todo estereotipos de un tipo de comedia que aquí ha gustado mucho siempre y ya antes de Franco también, ¿vale? Así más de ese tipo. Pero como no hay una contraparte educativa, si quieres, o de valores distintos, pues a lo mejor la gente lo ve es como y se cree que eso es bueno, ¿no? Si es una parodia, no hay personaje que salga bien parado, por ejemplo, de esa serie, que puede gustar más o menos o ser más o menos profunda. Pero sí que es verdad que los niños igual, si no tienen quien les contraste, repiten como un loro y no se toman a crítica lo que realmente es una sátira sin más, ¿no? Bueno, y los no tan niños, claro, sí, ¿no? Si hacer chistes sexuales graciosos son 5 minutos y una barra de bar, no hace falta más. Yo creo que tenemos yo creo que tenemos un problema mediático y tenemos un problema educativo, claramente, ¿no? Esto y cultural, esto es evidente, pero yo creo que hay que separarlo, ¿no? de la libertad de expresión. Es cierto que no digo que haya que limitar, ni mucho menos a los medios de comunicación. Yo creo que, claro, que eso jamás en la vida los medios de comunicación son los que son y son representativos del poder, pero sí que tendremos que trabajar pues, para que los medios públicos, por ejemplo, sí que ofrezcan otra televisión diferente y de alguna forma con ese contraste de unos medios públicos que a día de hoy son todo lo contrario, ofreciendo unos contenidos de calidad, pues de alguna manera podemos ver la diferencia, ¿no? También hay otra condición, yo creo, y es que las personas que quizás estemos más politizadas, sobre todo en el espectro izquierda, por lo general manejamos muy mal el humor y hacemos de la pedagogía social algo terriblemente aburrido. En cambio, las derechas, las distintas derechas, estoy completamente de acuerdo. Consiguen llegar al corazón de la gente, tienen esa emocionalidad con las risas, con comentarios, bajando al absurdo y a la vida diaria al que nosotros no hemos llegado. Nosotros es como que nos lo llevamos todo a lo serio. Por lo tanto, en ficción, en televisión y en demás, tenemos un marco muy complicado. Parece que nosotros vamos siempre a lo preocupante, a lo que nos hastía, a lo que nos hace reflexionar. No, tenemos que ser capaces de hacer pedagogía social en términos cómicos y en términos de humor para conseguir llegar a la gente que lo que busca culturalmente es humor a secas. O sea, que el mensaje que consigan a través del humor sea pedagógicamente izquierdante o no sabría cómo llamarlo. Pero eso la derecha lo hace genial. La derecha lo hace genial y nosotros no.
hemos aprendido a hacerlo y seguimos en debates farragosos y seguimos en debates filosóficos y seguimos en cosas que al común de los normales, excepto, perdonadme la palabra, pero a los 4 frikis que estamos viviendo intensamente esto, pues se la trae al peiro y por eso enciende la tele y busca algo que le desconecte, que le desconecta dándole un determinado mensaje. Vamos a buscar cosas que desconecten al pueblo, pero que el mensaje que les traslade de manera subliminal sea con otro tipo de valores. Y eso también es responsabilidad nuestra, porque hablamos de la responsabilidad que tienen los poderes públicos, de la responsabilidad que tienen los humoristas que hacen no sé qué, de la responsabilidad de los medios. ¿Vale? Y la responsabilidad de las personas que tienen que afrontar los problemas de una manera distinta, ser capaces de ser innovadores, ser capaces de ser creativos y darle la vuelta al pastel, ¿dónde la hemos dejado? Porque necesitamos eso y necesitamos que eso esté ahí para poder confrontar. Mientras no seamos capaces de llegar a la cultura popular en esos términos, entendiendo lo popular como ahora mismo existe en el pueblo, pues vamos a tener muy difícil romper con un discurso fácil. Y eso es que no tiene nada que ver lo que decís con la libertad de expresión. La libertad de expresión es otra cosa, eso es cultura, pedagogía social y trabajo en esa línea. Y insisto, la izquierda es muy responsable de lo aburridos y pedantes que somos. Mira, en esto que dices, yo he abierto lo primero, creo que lo... No, te dejo seguir hablando. La segunda tanda es Luis, Sisto, ¿alguien más quiere después hablar? Arturo. Vale, ahora sí. Gracias. En lo que has dicho, yo me he presentado aquí y lo primero que he dicho creo que ha sido, yo no me identifico con ningún partido político. Yo no soy de Podemos, yo no soy de PP, ni de Ciudadanos, ni de Socialismo, ni de, por supuesto, ni de Vox. Seguro. Me lo voy a tatuar aquí, no soy de Vox ni de nada. Yo soy un tío neutro. A mí me parece que les falta mucha coherencia a todos, ¿no? Pero al hilo de lo que decía la muchacha, perdóname, es que no me acuerdo de tu nombre, al hilo de lo que decía Verónica, la imagen que nos dais los que sois de izquierdas es que sois unos quejicas. No nos faltan motivos, Sí, pero la derecha, por ejemplo, a lo mejor nos desviamos un poco del tema. No, pero tienes razón. Bueno. La derecha, yo sé lo que veo, porque yo estoy en el medio, yo veo los de derecha, los de izquierdas y tal, y yo veo que los de derecha cometen el mismo error todos y se cierran en fila, o sea, cometen error uno y todos se cierran en fila y hacen un muro que nadie le puede criticar a ese, porque tienen como más unión. Y es que vosotros mismos tenéis microenemigos. Si nos llevamos muy bien la izquierda. Sí, bueno. Pero yo creo que forma parte de la... Sí, pero es el mensaje visual que das a la sociedad. Pero tú piensas que los otros no tienen libertad de expresión y por eso... Sí, pero los votos son los votos. Muy claras, defienden... La pasta. Claro, esto es como la religión. Es muy fácil pasar problemas siendo religioso. Tú tienes mucha suerte, a ti se te muere alguien y tú te agarras a Dios y sabes que le vas a ver. Para los que no somos creyentes es mucho más difícil. Ya. Y en la izquierda yo creo que nos estamos constantemente cuestionándolo todo. Y eso creo que es muy positivo. Y yo me siento muy orgullosa de, por ejemplo, cómo nos llevamos las feministas a veces. Qué palos nos damos. Yo últimamente con el tema trans... Sí, o sea, es muy positivo, pero por ejemplo para las urnas es un castigo. Ya, ahí voy. Ya, pero que da igual. No da igual. María, no da igual. María, vamos por orden. Que toca, Luis, te toca hablar. Yo quería centrar un poco, porque esto es muy disperso, y nos vamos expandiendo y al final pasamos de todo. Yo entiendo que aquí hay tres ejes. Uno es la libertad de expresión, otro sería la educación y otro sería la aceptación, o sea, la reprobación o no aprobación social. Y matizo, el tema de la libertad de expresión, estoy de acuerdo con la mayoría de lo que se ha dicho. Prohibir no, hay que respetar la libertad de expresión, lo que pasa es que eso hace falta entroncarlo con el segundo punto que he mencionado, que es la educación.
que es el problema de fondo de casi todos los males que tenemos. Importantísimo. La falta de educación es lo que nos permite reírnos de chistes que no tienen gracia, votar a políticos que no se merecen nuestro voto, tener hábitos de consumo absolutamente irracionales y absolutamente insostenibles, y lógicamente eso es un problema inducido desde los poderes que deciden los planes de estudio, los empresarios, que es lo que son, que defienden un sistema a través de los medios de comunicación, que venden un sistema, un modelo de sociedad que poco a poco se va filtrando y vamos asimilando, empezando por los niños, que no tienen en casa a nadie que les diga eso no, lo consumen tal cual quiere el que lo fabrica, que lo consuma. No tienen un filtro, y lo saben, y lo siguen haciendo. Llevan décadas haciéndolo y cada vez se perfeccionan más. Y por último, el tema de la reproducción social que entronca con el anterior. O sea, Roberto Bodegas ha hecho un chiste sobre gitanos. A nivel social, eso es chirriado. Él ha tenido que regular, con más o menos ironía, ha tenido que regular. Posiblemente la próxima vez que se le ocurra hacerlo, diga, igual no lo hago. Eso hace, en los 90, no habría ocurrido. Se habría reído, vamos, habría sido un número mítico como el de la empanadilla de Móstoles. Porque es que es lo que ocurre. La libertad de expresión nos permite hacer una radiografía, que ya mencionó Luis, de la sociedad. El sketch de Martin XIII de los 90 te hace una foto de esa sociedad. Foto que hoy día no tendría aplicación, porque dirías, aquí ha pasado algo, hay una evolución. A nivel educativo, a nivel de que hay otros lenguajes que hoy sí consumimos y que en el pasado no. Y eso es una trampa en la que se está cayendo ahora, por el tema de la famosa maricones de Mecano. O sea, el coger elementos creados hace 30 años, transponerles, sacarles del contexto, traerles y decir, es que esto no se puede consentir. Pero es que si en los años 90 los hermanos Cano hubiesen dicho, bueno, vamos a poner aquí en vez de maricones, gilipollez. Tienen que pensar en, oye, espera, porque igual dentro de 30 años gilipollez es un pecado mortal y la liamos. Eso no se puede hacer, o sea, no puedes sacar las cosas de contexto, porque entonces acabamos eliminando cigarrillos de las películas de Casablanca, porque es que el tabaco es malo. Ese es el peligro que tiene abrir la puerta de prohibir. No, prohibir no, por supuesto. No, por supuesto, prohibir no. Pero sí señalar... Pero restringir es prohibir. Quiero decir, al final, si tú restringes una parte de la libertad de expresión, es porque estás prohibiendo eso. Es imposible que tú restringas la libertad de expresión sin prohibir. Es decir, al final eso es una valla, es un cercado que lo tienes que mover, desplazar hacia un lado hacia otro. Entonces, yo soy más partidario de desplazarlo efectivamente hasta dejar prácticamente sin límite. Fijaros que algo que yo mismo me gustaría restringir, que es las exaltaciones y manifestaciones fascistas, yo mismo tengo serias dudas sobre si es conveniente hacerlo o no. Por las consecuencias, no porque a mí me agrade, sino hasta qué punto creo que la libertad de expresión debe tener muy contados límites. No, y si prohíbes algo se va a hacer más. Es que eso entronca con los otros elementos, o sea, no hace falta prohibir, pero si tú educas, si creas una base, si el niño en casa mama lo correcto, cuando alguien diga viva Franco, se va a ahogar en la nada ese alarido, no va a encontrar receptores. Ahí está. Es cierto que todo se retroalimenta. Claro, si no actúas en un campo, pues luego saldrá alguien que ahí vamos a prohibir. ¿Por qué? Porque los primeros que quieren que haya una serie de prohibiciones y se restrinja la libertad de expresión son precisamente los interesados en que eso ocurra. Porque eso les va a abrir la puerta para ellos prohibir lo que a ellos les interesa, con mucha más violencia. Sí, por supuesto. Pues ya lo han hecho. Yo me acuerdo que en los años 80 Escorbuto hizo el disco Impuesto Revolucionario y fueron un año a la cárcel. O sea, es que llevan siglos y llevamos, reprimiendo, no sé la derecha cuánto es la que tiempo, reprime. no sé cuánto tiempo llevamos. Perdóname, en cuanto al tema del humor, Miguel Lago hacía chistes sobre ricos, hacía del empresario y decía que era muy hijo puta y ya no los hace. Y estaba Gira, que también hacía humor desde la izquierda. O sea, que es que decirnos, joder, no, nosotros también tenemos sentido del humor. Lo que pasa es que no nos echan por la tele. Abonada por fascista. Ya está, es que no hay más. No, pues es que yo lo que iba a hablar es lo que decía de la Para, que lógicamente, claro, son multinacionales como Hollywood, que lanza,
mensajes. Por ejemplo, el tabaco. Hay una serie que tuvo mucha fama hace unos años, Mad Men, no sé si la conoces, donde te dice como, por ejemplo, que eran las empresas de publicidad, donde había una habitación toda llena de tabaco porque habían hecho un contrato con Lucky Strike para que todo el personal fumase hasta que se hartase. Es decir, que incluso hacían esta publicidad dicho por médicos que el tabaco no hace nada, que el tabaco no mata. Es decir, es que todo va, pues ahora con los tiempos de ahora, por lo mismo, te lanzan cosas para eso, para que coman poco y nada. No, pero lo que ha dicho Carmen es muy coherente, y lo que ha dicho la amiga también es muy coherente desde la base. Yo creo que es desde la base. O sea, si tú tienes un hijo pequeño, un sobrino, un nieto, y le dejas ver determinados tipos de programas, ese niño va a crecer con ese estereotipo. Y eso no es nada bueno. Yo tengo una hija de 14 años. Me separé y tal, y la hija pues, la he tenido yo aquí un año. ¿Vale? Y la tuve que llevar refuerzo y me dieron la opción de llevarla a la gota de leche, a lo de aquí arriba, no me acuerdo la calle. ¿Por qué decidí llevarla allí? Porque me dijeron que había de todas las culturas. O sea, aquí esto parece la ONU, macho. Hay chinos, hay rumanos, hay latinos. Digo, ahora mismo firmo y la niña va para allá. ¿Por qué? Porque el día de mañana, esta niña, cuando ya sea una mujer hecha y derecha, yo no quiero que guarde los estereotipos que las televisiones les están inculcando. Pero lo hago yo. Lo hago yo porque yo creo que se debe hacer así. Pero un señor, el típico votante del PP, que tiene billetes, a lo mejor no lo hace. Le mete un colegio de pago y paga las clases privadas a dinerales y está con sus amiguitos, el hijo de fulano y el hijo de mengano. Esa es la gran diferencia. ¿Y quién son los que llevan las televisiones que, entre comillas, adoctrinan a la sociedad? Esos señores. Porque queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, el dinero manda. El dinero manda. Y yo tengo un pensamiento que tenemos en este país, y a lo mejor suena fuerte y a lo mejor hasta no os gusta, pero yo es que soy creyente en lo que digo. En España tenemos los dos, lo peor del sistema comunista y lo peor del sistema capitalista. Y pagamos las consecuencias. Porque nos dan hostias por todos los lados. O sea, tú vas a hacer un papel y se frotan las manos porque te van a sacar los cuartos por todos los sitios. Entonces así. Y luego, si no tienes un pavo, eres ciudadano de segunda, como los gitanos en el 75, que éramos ciudadanos de segunda. Entonces tenemos los dos sistemas, lo peor de los dos sistemas. Y hay que romper con eso. ¿Pero cómo se rompe? Desde la educación. Por ejemplo, yo hablo de mi caso, que yo a mi niña la llevé a esto porque había gente de diversas culturas, pero eso lo hago yo. Pero hay mucha gente, incluso de izquierdas, o incluso con gente que no simpatiza con la derecha, que dice, bueno, es que un rumano, es que los latinos, es que los gitanos, es que, cuidado, que es que a mí estas cosas, sí, yo no soy racista, pero déjalo aquí. Ese es el típico español. La mayoría es así. Yo no soy racista, pero no. Yo eso no me lo creo. Yo cuando estuve aquí dando la charla lo dije. Todos y todas llevamos por lo menos un microrracista dentro, porque van nuestros genes. ¿Y qué te contesté? ¿Y qué te dije yo? Que yo no estaba en todo totalmente de acuerdo. Que el racismo es muy relativo. Es la condición social que no cambia mucho. Por ejemplo, tú vas a Estados Unidos, colegios de pago, universidades de pago, como se supone que todos los que van ahí son súper millonarios, van negros, van hindúes, van chinos, van japoneses, y no pasa nada. El color está bien visible, la pasta. Es el dinero, es la condición social. Obama es negro, tú no quieres ser amigo de Obama, no le miran que es negro, es la condición social. Hombre, mira. En París, los grandes millonarios son negros, que son familiares, hijos de los grandes dictadores que hay todavía por África y que viven a todo trapo en París y les la admiten en todas partes, son más negros que el carbón. Y los que más dinero tienen en Estados Unidos son judíos. Perdón, vamos a hacer las dos últimas
y cortamos ya, porque está fenomenal, pero se nos está pasando prácticamente 2 horas sin darnos cuenta. Arturo, ¿sí? Un detalle y Vero corta. Nada más. Corto el mensaje y con eso ya acabamos. Bueno, la pregunta era sobre lo que comentaba Vero del zasca inteligente, por resumirlo en dos conceptos básicos, ¿no? De con el humor revertir la situación, ¿no? Y contar de manera inteligente, dar la vuelta a la argumentación del contrario y además hacer un chiste. Y quería decir que es verdad que en los grandes medios de comunicación manda todavía el heteropatriarcado, el mensaje moral, el uso étnico o estos topicazos, ¿no? Pero que ahora en las redes, como puedes publicar gratis, ¿no? La verdad es que tenemos buenos humoristas, vamos, yo creo. Con Echenique o compañeros menos famosos que Echenique, o con Rufián, ¿no? Que tienen un látigo increíble y se distribuye. Vale, Pedro. Era un ejemplo que se me ha ocurrido con Arturo arriba y para mí es un ejemplo claro. Yo creo que Jairo también lo va a entender perfectamente porque los dos somos de origen vasco. Y es el hecho de cómo funciona un programa de humor como maravilloso, Vaya Semanita, una cuestión de cohesión social. Es más, yo decir que políticas en el País Vasco y política vasca, la asignatura era entera un análisis de capítulo por capítulo de la serie y no os podéis imaginar lo que hizo con la resolución del conflicto, un programa de ese tipo en el que metía caña a todas las partes, cada uno nos reíamos donde nos reíamos, pero todo el mundo se reía en algún momento. Entonces ayudaba a crear ese relato colectivo y a cambiar esa mentalidad que existía. Y por otro lado, hablando de formas brutas de confrontar la realidad, aquí habrá posiciones que nos estaremos más a favor y más en contra, pero a mí Iranchu Varela me parece el ejemplo perfecto. Iranchu Varela en El Tornillo es una persona que consigue desde los ataques más hirientes y más burdos, la tía sale con un desparpajo, con un discurso igualmente absurdo en algunos momentos, pero que ayuda a hacer de espejo, ¿no? Tú dices estás bajada, pues yo te la puedo decir al contrario y además te hago pedagogía durante el camino. Para mí esa es la forma buena y una de las mejores formas en la que además nos vamos a divertir para acabar con ese problema de definición que es la libertad de expresión, que no deja de ser un problema derivado de la construcción social y del modelo social que tenemos y lo poco que nos gusta la sociedad en la que vivimos. Entonces vamos a cambiarlo con cosas que nos hagan reír, ¿no? Al final es un poco lo mismo la línea de si no puedo bailar no es mi revolución, pues si no me puedo reír tampoco cambia. Yo creo que habéis estado geniales en las respuestas. La participación de los compañeros también ha sido intensa y esperamos volver a repetir en otra ocasión otro capítulo más porque creo que el tema motiva a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias.